3, 2, 1, grabando. Nos vamos al segundo bloque. Por fin hemos llegado al segundo bloque. En el segundo bloque cambio un poco las tornas. Primero de todo, nosotros vamos a cambiar la metodología. Vamos a dividir el tema en dos partes. En una clase veremos una cosa, en otra. Ojo, vamos a hacer eso porque tenemos tiempo de sobra y porque ahora en este segundo bloque no hay partes descartables. Realmente todo el tema puede llegar a caer. De ahí que es importante que lo machaquemos todo. Además, lo que entra de cada tema es más denso, es más complicado, más autores, más conceptos. Es un pelín más complejo que Grecia, Roma y demás, que muchos de vosotros os soñará. Con mi experiencia he comprobado desde hace muchos años que tenemos más desconocimiento de la historia contemporánea e historia moderna que de la Edad Media, de la antigua Roma o la antigua Grecia. Entonces vamos a ir poco a poco con estos temas que son fundamentales para conocer nuestra educación, para conocer nuestro sistema educativo y, de hecho, nuestra sociedad. Así empezaremos con el tema 5. Por supuesto que habrá temas en este segundo bloque más importantes como puedan ser el tema 8 y el tema 6 y temas menos importantes como pueda ser el tema 7. Pero aún así nosotros vamos a avanzar con todos ellos. Lo que nos toca ver hoy es el siglo de las luces, la Ilustración. Y vamos a hablar de la Ilustración con toda una serie de autores. Vamos a hablar de Locke, de Condillac, de Rousseau y Jovellanos. ¿Por qué Jovellanos? Pues todavía no tengo ni puñetera idea. Como dice el libro, es que es el único español que destacó un poco para la época, y de hecho época tardía. El resto no, realmente no había nada que decir de ellos. En España no hubo ninguno. Jovellanos fue lo que se llamaba en España un afrancesado. Influyó en varias legislaciones educativas como la ley Moyano, pero vamos, que no tuvo tanta importancia ni tanto bagaje como el resto de autores que aparecen aquí. Podían hablar del Betius, no solo de Condillac, sino de Condoret o muchos otros que realmente sí que marcaron un antes y un después, una importancia clave en la Ilustración. La Ilustración, también llamada siglo de las luces, fue un cambio completamente de perspectiva, un cambio completamente de educación también y también de poder. La Ilustración es una revolución cultural que fue aparejada, fue acompañada de una revolución también, al final, revolución política. Así apareció la Revolución Francesa, aunque por ejemplo en Inglaterra ese cambio, esa revolución política, lo pongo entre comillas porque no fue tan violenta como la Revolución Francesa, no es tan conocida como la Revolución Francesa, pero también hubo un cambio importante en la política inglesa, se acabó con el absolutismo, el parlamentarismo era mucho más potente y más estable y el poder de la clase social cambió completamente. Además, lo que sí que provocó al final de la Ilustración es la llegada de la revolución industrial que empezó en Inglaterra con los ferrocarriles y después el textil y de ahí se expandió a Europa y eso también ya acabó de rematar el cambio cultural y social de la Europa del siglo XIX, XVIII. Bueno, la Ilustración tiene que ver con el siglo XVIII, aunque ya os digo que en Inglaterra se pueden ver autores como John Locke que no son del siglo XVIII, son del siglo XVII, pero son la base ideológica para que en Francia, que es la cuna de la Ilustración, el siglo de las luces, tuviese lugar la Ilustración. Realmente es la base. Hay diferentes etapas, se pueden considerar diferentes etapas culturales en la Ilustración. Pero bueno, tenemos una etapa de sensaciones, de reflexión y sensaciones, que era la base de las teorías de John Locke. Después otra etapa más naturalista, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo aquí poquitito a poco.
Hay muchos autores y os mencionaré a muchos de ellos, todo lo que pueda. Trataremos muchos de ellos, no solo trataremos al abad de Condillac, sino que trabajaremos con bastantes más. La Ilustración fue un movimiento cultural en el siglo XVIII que revolucionó el mundo. ¿Por qué? Porque el poder cultural, la supremacía cultural dejó de estar en manos de la Iglesia y pasó a estar en manos de la burguesía, de la clase alta, la alta sociedad. Ojo, tampoco lo tenía la aristocracia, cambió de manos, cambió a una nueva clase que tenía el poder económico, que consiguió el poder económico y quiso cambiar las cosas, porque ellos, la burguesía, utilizaban conocimientos, utilizaban su sabiduría para posicionarse política, socialmente. Así, el conocimiento y la razón pasó a ser algo fundamental. El progreso que se produjo en toda Europa, porque aunque muchas veces entendemos la Ilustración como una cosa exclusivamente de Francia, pero realmente influyó en toda Europa, fue algo fundamental en el cambio social y el final del antiguo régimen, y fue el que permitió la aparición de la Revolución Francesa y con ello cambios políticos importantes, una centralización del poder, estados nacionales y, por supuesto, que ya empezase a tener el poder no solo la nobleza y la aristocracia y, por supuesto, la monarquía, sino que apareciesen nuevas formas de acercarse a este poder. El siglo de las luces es llamado por muchos de ellos, porque se daba luz a la razón. La razón era la luz, la guía de la humanidad. Era una visión optimista del mundo. ¿Por qué? Porque se dejaba de un lado la religión que asustaba a la gente con el pecado original, con el castigo eterno, y empezabas a ver la vida con otras perspectivas. Una perspectiva de que el conocimiento siempre puede crecer, que puedes llegar a acercarte al conocimiento, ir más allá de tus límites que tenés a primera vista y llegar más allá. Así se produjeron cambios completos en la sociedad europea, por ejemplo, una aceptación de lo científico. Se dejó la escolástica de un lado para comenzar una nueva visión de la cultura, una cultura donde no solo había gramática, oratoria, no solo era el lenguaje sin más, sino el conocimiento científico era algo fundamental, lo que permitió avances y la revolución industrial, por supuesto. Se luchó contra los prejuicios y las supersticiones, contra las ideas adquiridas de la religión. Se reexaminó completamente todas las ideas. De hecho, la Ilustración en Francia creó su propia religión basada en la razón. Se cambió la educación, por supuesto, y la visión de Estado. Y una reforma económica y social absoluta, donde la nueva clase social, la burguesía, fue la ganadora. Ojo, muchas veces consideramos como la burguesía se apoyó en el pueblo porque no eran suficientes para desarrollar presión social y, por supuesto, cambios políticos porque les faltaba ejército. Se apoyó en el pueblo para conseguir la Revolución Francesa, pero en ningún momento se pensó que el pueblo llegase al poder. La burguesía quería el poder para ellos y minusvaloraba al pueblo. Así veremos autores como John Locke y muchos otros, cuando hablan de educación, no se refieren a la educación del pueblo, sino la educación de la clase alta. Para la mayoría de los ilustrados que vamos a hablar, el pueblo no debería de ser educado. Solo se preocupaban por hombres blancos y de clase alta y de la alta burguesía. Tenemos que entenderlo desde esa perspectiva. Cuando hablamos de ideas revolucionarias, no eran revolucionarias para todos, sino para una gran minoría. En principio,
el historiador Lorenzo Luzuriaga estableció 3 etapas en la Ilustración. Un primer momento donde primó las ideas de la Ilustración, ideas intelectualistas, de la importancia del intelecto, del desarrollo cultural, del desarrollo de la inteligencia, y sensorialistas, que hablarán, que me hace mucha gracia, sensualistas para hablar de Condillac, pero no se refieren a nada de sensual, sino simplemente las sensaciones, daba importancia a las sensaciones. Y esa primera etapa de la Ilustración, el conocimiento era lo más importante y el conocimiento se llegaba a través de las sensaciones. Así tenemos la base de John Locke y de Condillac, que son los autores que vamos a ver hoy. Bueno, después había una segunda etapa donde el rey fue Rousseau, que todo el mundo conoce a Rousseau, aunque era un capullo integral, que lo sepáis. Era una persona realmente de lo más deleznable y no se llevaba bien con nadie. Bueno, con algunas personas sí que se llevaba bien, pero muy poquiticos. Realmente se basó en el naturalismo. La segunda etapa de la Ilustración fue el naturalismo, y una tercera etapa que ya se expandió por más territorios, ya no solo estaba en Francia. Hay esta tercera etapa idealista de Pestalozzi, aunque también por supuesto estaban franceses como Chalotas, Condoret, que veremos estas personas. Y por supuesto la filantropía, el amor al ser humano y al prójimo de Basidou. En principio vamos a ver quién eran estas personas, quién era Chalotais y quién era Condoret. Veremos así que no todos los autores están explicados en este libro. Tuvieron una importancia fundamental tanto Luis René de Charlotés, que es el que tenemos aquí delante, como también por supuesto aquí tenemos al marqués de Condorcet. Otras personas como Voltaire o Helvétius tuvieron una importancia brutal en la cultura y la educación. Aquí, por ejemplo, tenemos al Azote de los jesuitas, uno de los grandes defensores de una escuela laica. Luis René de Charlotés era un abogado de una buena familia y trabajaba como abogado del Estado para el Parlamento de la Bretaña francesa. En un momento en el que el rey Luis XV quería quitar el poder a este Parlamento de la Bretaña para quedarse él con todo el poder. Y además, por varias vicisitudes fue encarcelado por negarse a seguir las órdenes del rey, y además de eso por sus ideas antijesuitas, porque consideraba que había que acabar con los jesuitas que dominaban la educación, que la educación debía ser laica. ¿Por qué? Porque es una idea fundamental, y de ahí Voltaire apoyó mucho sus ideas. Voltaire, que todo el mundo suena a Voltaire. Bueno, porque consideraba que se debía educar no a campesinos ni a siervos, que era lo que hacía la Iglesia. La Iglesia educaba a cristianos, campesinos y siervos. Lo que debía hacer el Estado era educar a ciudadanos, educar a obreros, y para ello la única forma es que el Estado tomase las riendas de la educación. Fue uno de los primeros en que desarrolló estas ideas, y además juntando a sus ideas políticas y defensor de los derechos de la Bretaña independientes del rey, pues le llevó a la Bastilla y estuvo un par de años encerrado en la Bastilla, aunque consiguió que fuese perdonado, fuese devuelto a la Bretaña, e incluso que todos sus derechos, como el derecho de poder heredar su hijo sus puestos de abogado del Estado, que eso era algo bastante habitual en la época, lo consiguió recuperar, y no fue la única persona interesante en ese sentido. Tenemos también a Helvétius.
muy interesante, y también muy interesante su mujer, que fue una de las poseedoras de uno de los salones culturales más importantes de Francia, donde se reunieron la mayoría de los pensadores de la época. Gracias a estos salones eran como, bueno, como bares donde se reunían todas las personas cultas. Y eso fue algo fundamental de la época, porque las grandes personalidades intelectuales se comenzaron a reunir y empezaron a compartir ideas. Y así se hizo el desarrollo cultural, desarrollo que no hubiese existido de otra forma. No nos vamos a olvidar, por supuesto, de Condoret. Condoret, uno de los grandes. Aquí tenemos al Marqués de Condoret. El Marqués de Condoret fue una persona muy curiosa. Primero, fue uno de los grandes genios del siglo. Un matemático como pocos y un filósofo como pocos, cosa que no era extraña. Había muchos filósofos y matemáticos a la vez. Era tan sabio en todas las ramas que trabajaba. Bueno, fue uno de los grandes en el estudio de las integrales y no solo eso, también fue uno de los grandes filósofos del momento, tanto que Voltaire le llamó el filósofo universal. Era de una familia noble llamada Caritat, la familia apellida Caritat, y bueno, era marqués de Condoret desde muy joven, porque se murió su padre siendo muy niño, y fue a colegios jesuitas desde la más temprana infancia, y eso le hizo ser el ataque de los jesuitas. Consideraba que la escuela laica, por supuesto, y que no debía estar en manos de ninguna organización religiosa. Condoret era una persona que primaba la educación y el conocimiento por encima de todos. Y además de eso, consiguió difundir su mensaje y se implicó en la política. Realmente fue, no sé si os suena, pero es muy interesante, la enciclopedia de Diderot y de Alembert fue una de las obras más importantes del pensamiento de la Ilustración. Es una enciclopedia, la primera enciclopedia de conocimientos generales que se llevó a cabo. Y de Alembert, uno de los creadores de esta enciclopedia, fue el gran defensor de Condoret, del Marqués de Condoret, que tenía un nombre más largo que un día sin pan, ¿vale? También os lo digo. De Nicolás, pero tenía 50 Marí, no sé qué, no sé cuánto de... Bueno, pues fue uno de los grandes defensores de Alembert hasta su muerte, hasta la muerte por viejito de Alembert, de Condoret. Y el problema fundamental es que fue elegido miembro de la Real Academia de las Ciencias y demás, pero también era girondino y se implicó en la Revolución Francesa. Del lado más moderado, quieras que no, era un aristócrata. Era aristócrata, pero progresista, completamente progresista, y no creía en el absolutismo para nada. Aún así, cuando llegaron los jacobinos al poder, le persiguieron. Tuvo que huir, estuvo huido varios años y al final le cogieron cuando intentó huir del país, le cogieron y le encarcelaron y murió en extrañas circunstancias. Lo encontraron muerto en su celda, unos dicen que se intentó suicidar, otros dicen que lo mataron, bueno, la cosa es que murió, pero fue uno de los grandes defensores de la educación laica basada en la razón y el conocimiento científico, un grande Condoret. Bueno, en general, como dice aquí, las ideas más fuertes de este periodo son las siguientes. La razón está por encima de todo.
La razón es lo que debe gobernar, es lo que debe gobernar al hombre, no la religión, la razón, que se debe acabar con las supersticiones y el poder de la Iglesia. El pueblo debe ser basado y dirigido por el conocimiento y la razón. Tuvo una gran importancia el naturalismo, o sea, la naturaleza volvió a tener importancia, lo que se observa de la naturaleza, los conocimientos que podemos extraer de ella ya volvían a tener importancia. La libertad era el bien más preciado y la educación era un instrumento para llegar a esa libertad. Era una visión optimista del mundo. Se acabó el oscurantismo de la religión que provocaba miedo, nada del castigo, del pecado original, del miedo, del infierno, del sufrimiento eterno. No, se buscaba una visión optimista de alcanzar la sabiduría, de ir más allá. Se acabó con el miedo que generaba la Iglesia. Y una nueva sociedad basada en una nueva clase social y unas nuevas bases económicas. La cooperación era lo más importante y la secularización de todo, por supuesto. Y estas ideas las llevaron las personas que os he comentado: Voltaire, Luis René de Chalotas, Condoret, fueron los grandes y no el único. También, por supuesto, Helvétius. Helvétius, que era familia de un alquimista. Vamos a ver a Helvétius. Aquí tenemos a Helvétius. Helvétius, familia, su abuelo fue uno de los grandes alquimistas franceses. Ojo, que era un alquimista en esa época, una persona que sabía de plantas y experimentaba con plantas para mejorar la sanidad, ser médico, ¿vale? De hecho, su padre era médico y él, sin embargo, estudió para economía, más bien. Estudió para economía y consiguió un muy buen puesto en la corte. Consiguió un puesto de gran importancia en la corte, muy bien remunerado. Claro está, esto le posicionó bien en la sociedad y consiguió se casó muy bien, la verdad, se casó muy bien con su mujer. Era una mujer muy curiosa porque tuvo muchos maridos y todos sus maridos eran muy ricos, pero cuando digo ricos, muy ricos, y cuando se casaron con ellos bajaron su riqueza bastante porque se gastó prácticamente todo su dinero en su salón, que era un lugar de reuniones. No veo dónde está el nombre de la mujer esta, pero andaba por aquí, de verdad os lo juro. Era un lugar de reuniones donde se reunían todos los grandes pensadores de la época. Además, tenían como lenguaje universal el francés, que se consideraba, veremos que Locke también lo consideraba, como el lenguaje de la Ilustración. Y se desarrollaron, se compartieron de todo tipo de conocimientos en estos salones. Bueno, podemos ver así cómo la educación del siglo XVIII se caracterizó primero laica, primero pública y laica. Se tenía que acabar con los jesuitas. Los jesuitas, cuando se produjo la Revolución Francesa, se les expropió, a toda la Iglesia se les expropió, se les quitó todas las propiedades y todos los colegios que tenían. Se acabó con todos los colegios que había y el Estado tuvo que ocupar ese vacío. Realmente tuvieron que ocupar ese vacío y así cambió desde cero, porque tuvieron que crear desde cero una educación, y eso permitió dar una óptica nueva, acabar con la escolástica, acabar con lo que se enseñaba hasta el momento y dar unas nuevas formas de enseñanza totalmente nuevas, innovadoras. Se buscaba una educación nacional, pública y gratuita, primaria, por supuesto, más básica del todo, para todo el pueblo, para crear ciudadanos. Bueno,
la educación tenía que ser universal, ¿vale? Y se tenía que organizar y estructurar por parte del Estado. Y apareció una cosa nueva, que era la razón, el reconocimiento de la importancia de la razón, de la naturaleza, de la observación de la naturaleza y la intuición. Eso era algo fundamental que no se tenía hasta el momento y que provocó un cambio muy, muy, muy importante. Fue la época de gran avance de las matemáticas. Grandes matemáticos surgieron en ese momento. Apareció el cálculo integral, la topología, las grandes ramas de las matemáticas que hoy conocemos surgieron en esa época. Y eso cambió el mundo porque, nos guste o no, las matemáticas son la base del mundo en que vivimos. No hay nada que haya movido tanto al mundo como las matemáticas. Te han permitido conocer la sociedad, cambiar la economía y todo lo que iba a su alrededor. Así, con todos estos descubrimientos, gente como Kant, sí, el filósofo Kant, que además era un pedagogo que te cagas. Kant era profesor de una universidad y llenaba todas. Cada vez que daba clase llenaba todas las aulas. De hecho, le daban la clase en el salón más grande que tenían, el salón de actos más grande que tenían, y abrían las ventanas para que la gente desde fuera pudiese oír el discurso de Kant, porque llenaba el aula siempre. Entonces abrían las ventanas para que todo el mundo pudiese escucharle. Y Kant, aunque a nosotros nos parece algo, un filósofo súper complicado, unas ideas súper complicadas, parece ser que era un maestro brillante. Brillante. Consideraba Kant en 1784, como dice así, que la Ilustración realmente hizo que el hombre pasase de ser menor de edad a mayor de edad. ¿Por qué pasó a ser mayor de edad? Porque era el garante de su propio destino, porque por fin era el que tomaba decisiones, razonaba su futuro y dirigía su caminar. A través de sus conocimientos, de su entendimiento, guiaba su destino, algo que era absolutamente innovador. Y todo esto fue acompañado de un cambio económico y un cambio social. La burguesía llegó al poder. Consiguió el poder que tanto anhelaba con la Revolución Francesa y las revoluciones del 48 en el resto de Europa. Y también se produjeron cambios económicos. Después de la Revolución Francesa se extendió por toda Europa, poco a poco, la Revolución Industrial, que cambió totalmente la economía. Es la época de las revoluciones. Así llegó también cambios en Estados Unidos, dejó de ser colonia, y cambios políticos brutales que se habían producido anteriormente en Inglaterra. Bueno, todo esto desembocó en unos nuevos pensadores, una nueva sociedad, tanto en Europa como en Norteamérica, y se acabó el antiguo régimen y empezamos con la edad moderna. Así vamos a hablar del primero de los autores, que el libro considera parte de la Ilustración. Era un inglés y realmente no vivió en el siglo XVIII, sino en el siglo XVII, pero sus pensamientos fueron la base de la Ilustración. Fue uno de los padres de la Ilustración y de la primera etapa que daba tanta importancia a la reflexión y a las sensaciones. Tuvo grandes seguidores muy importantes como Doret, o incluso hasta el propio Rousseau lo mencionó en varias de sus obras, aunque Rousseau era una ideología diferente, era naturalista. Muchos consideran a John Locke un revolucionario, pero hay que entenderlo en su contexto. Sí, John Locke era un revolucionario de su clase social. Tenemos que entender que formaba parte de la élite burguesa, del gentleman que le decían.
Su educación, sus ideas sobre la educación solo se basaban en los hombres blancos y de clase alta. Por supuesto, no quería bajo ningún concepto educación a la mujer, ni mucho menos educación al pueblo llano. Consideraba que solo la burguesía y la clase alta en general tenían derecho a la educación. Para el resto, con conocimientos mecánicos básicos que le permitiesen entrar a trabajar cuanto antes mejor, llegaba y sobraba. Pero sí que creía que los gentlemen, la clase alta, tenía que tener una educación diferente, una educación especial, y eso lo plasmó en sus obras, sobre todo en el pensamiento sobre la educación y su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, aunque no fueron los únicos que hizo. Él consideraba que el Estado simplemente era un garante de las libertades, era el defensor de la propiedad privada y, por supuesto, eso provocó que se produjese una separación de poderes. La separación de poderes que conocemos hoy en día y los primeros derechos sociales, los civiles, más que los sociales, los civiles, se produjeron gracias a ideas como la de John Locke. Realmente a él no escribió directamente un libro sobre la educación. Su obra, Pensamiento sobre la educación, es un recopilatorio de 20 cartas que escribió a su gran amigo Edward Clarke, que tenía hijos. Él no tuvo hijos, pero tenía unas ideas muy claras de cómo se debía educar a alguien de la clase alta. Bueno, a fin de cuentas, lo que hizo esta obra formada por 20 cartas revolucionó al 100%, revolucionó de una manera brutal la educación, cambió completamente las ideas sobre la educación, tanto que la mayoría de los educadores, de los formadores de la clase alta y los colegios tomaron sus ideas como base pedagógica a partir de ese momento. Aunque ya os digo que él consideraba que la educación no debía ser para todos, pero sus ideas sí que fueron tomadas en la mayoría de las escuelas. Era un clasista de 3 pares de cojones. Él consideraba que el conocimiento no debía estar en manos de todo el mundo, sino de la clase alta, de quien tenía tiempo libre para desarrollarlo y aprovecharlo. ¿Vale? Eso era algo fundamental para él. La educación debe estar al servicio de los ciudadanos, de la clase alta, claro, de lo que él entendía por ciudadanos, que no todos tenían que saber de filosofía ni de ciencia, ¿vale? Que la clase baja, con saber leer y escribir lo justico, les llegaba, ¿vale? Les llegaba y les sobraba, pero que la clase alta, por su parte, tenían que instruirse en cosas nuevas, que tenían que dejar la escolástica a un lado, el trivium, el quadrivium, tenían que dejarlo a un lado para instruirse en ciencias. Tenían que no solo adquirir habilidades mecánicas como debía hacerlo la clase baja, sino adquirir conocimientos. También tenían una idea revolucionaria en la forma de dar clase. Estaba en contra de los métodos duros de agresiones físicas que se llevaban a cabo en las escuelas. La idea de que la letra con sangre entra y la memorística como base del conocimiento no estaban hechos para él. No significa que creyese que no se debía castigar a los alumnos ni ejercer la violencia física contra ellos. No pensemos eso. De hecho, consideraba que sí, pero solo en situaciones extremas. También consideraba que no había que tratar a los niños de la clase alta ni a los niños en general entre palmitas, sino que tenían que experimentar y que, por ejemplo, el que pasasen frío, se mojasen cuando llueve, eso les permitía experimentar y reforzar su inmunidad.
Bueno, lo más importante es que consideraba que la escolástica, la gramática, la lógica, la retórica, la lógica aristotélica debían de finiquitarse en la educación y reivindica una nueva forma de enseñar basada en la reflexión y las experiencias. Debía basar al alumno en las experiencias. No se debía dar clase en latín y griego, sino que se debía dar en la lengua vernácula o, en todo caso, en el francés. Y lo que buscaban era que la guía de la razón guiase el conocimiento, que a partir de las experiencias que pudiesen y las sensaciones que pudiesen percibir los alumnos se fuesen desarrollando y reflexionando sobre ellas. Consideraba que el niño era una tabla rasa al que tenía que ir añadiéndosele experiencias ni de ahí conocimientos y el arte de pensar. El arte de pensar que le ayudaría a vivir bien, al arte de vivir. Bueno, sus obras fundamentales para la educación fueron el ensayo del entendimiento humano en 1690 y 3 años después, bueno, las cartas sobre la educación, algunos pensamientos sobre la educación del que ya hemos mencionado. Y bueno, en principio, por supuesto, la educación también debía ser laica y tenía la base de mens sana in corpore sano. Es otra de las ideas súper importantes de la época. Se debía ir asociando ideas y así, por medio de un método preciso, llegar a avanzar en la ciencia, ciencia que se debía corroborar a través de la experiencia y del razonamiento. Por supuesto, le daba mucha importancia a la alimentación, al cuerpo, al ejercicio físico y demás. Tenemos que entender que él era como toda su sociedad machista y consideraba que las mujeres solo debían cuidar su cuerpo, en tanto que la única función que tenían era parir y cuidar hijos. Nada más y nada menos. Y la clase baja tenía que ponerse a trabajar cuanto antes y por lo tanto habilidades manuales y ya está. Trabajo más mecánico, trabajo manual y para ello lo mínimo posible de conocimientos debía tener la clase baja para llegar a hacer estas labores, nada más y nada menos. Consideraba que la clase alta debía tener un hobby, que era importante que tuviésemos un hobby, la clase alta. Realmente para él un hobby que era como un pasatiempo mecánico, algo mecánico y manual que no fuese un trabajo realmente, sino que le ayudase a tener experiencia, ¿vale? Pero que no fuese algo que era típico de la clase alta, por ejemplo, la jardinería, horticultura, crear piedras preciosas y orfebrería, vidrios, óptica y cosas así, que eran hobbies típicos de la sociedad de la época inglesa. Pero bueno, en principio consideraba que las personas nacen con ciertas aptitudes y talentos y que la educación debe formarse a partir de estos talentos. El docente debe saber las virtudes de cada uno de sus alumnos y sacarles todo el jugo posible. Fue la base del racionalismo experimental y influyó notablemente en toda la primera etapa de la Ilustración, sobre todo en personas como el abad de Condillac, que estuvimos viendo hace un segundito. Bueno, el abad de Condillac era una persona muy curiosa. Era sacerdote, pero realmente, a ver si lo tenemos por aquí, está justo aquí escondidito. Este no. Uy, os lo busco, que no lo encuentro. Aquí sí que lo tenemos. Este sacerdote que estaba en París, en principio, estuvo muchos años, más de 10 años en París como sacerdote, pero no hacía nada como sacerdote. Realmente mucho de sacerdote, pero a la hora de la verdad no hacía nada. Fue llamado a la corte para
y al final se acabó desplazando para hacer una labor para el rey, que era la de formar a su sobrino, Fernando de Borbón, que llegaría a ser rey en España por un breve periodo de tiempo. Y bueno, realmente las teorías educativas eran muy buenas, pero a la hora de verdad, Condillac no se lució mucho como profesor, las cosas como son, porque sí que tenía cierta cultura, afrancesado, pero ni siquiera sabía bien el idioma español, donde tenía que gobernar, y no fue nada querido por su pueblo. Realmente el abad de Condillac era sensualista, pero la corriente sensualista, que él fue el máximo exponente, se refería a las sensaciones, no a la sensualidad como hoy la conocemos, sino a el conocimiento desarrollado a partir de las sensaciones. Bueno, trabajó con Diderot y d'Alembert en la enciclopedia. Ayudó más que trabajó con ellos. Los creadores fueron d'Alembert y Diderot, ¿vale? Pero sí que estaba por ahí metido, que fue el pistoletazo de salida de la Ilustración. Esta obra fue el inicio de la Ilustración propiamente dicha. Aquí empieza hablando un poco de Helvétius, que fue uno de los primeros que trajo estas ideas de Locke a Francia. El que os decía que se había casado con esta mujer, mirad, aquí sí que aparece, Lorenesa Anne-Catherine de Livigny, que tuvo el salón que se llamaba Sociedad de Uteliu, o algo así. Bueno, que era donde se reunían los grandes pensadores del momento. Y fue ahí donde Condillac consiguió sus ideas básicas sensualistas. Es que me suena fatal, hijos, me suena fatal. Realmente Condillac, aunque era cura, porque era cura, ¿vale?, defendía la secularización de la educación. Y debía haber una educación moral, que era la base de la educación moral. Basándose en las teorías de Helvétius que había sacado de Locke, cuando llegamos a Condillac encontramos que también tenía la idea de que el conocimiento se debe partir siempre de las sensaciones. El conocimiento parte de las sensaciones. Pero a diferencia de Locke, no le daba importancia a la reflexión, solo a las sensaciones. Era lo único que importaba, la experiencia, las sensaciones que poseía el aprendiz, el educado. Eso era lo fundamental para él. Realmente su obra sobre educación se basó en su experiencia de profesor de Fernando de Borbón, cuando Luis XV le mandó a dar clase a su sobrino. Así creó su ensayo de cómo educar a un príncipe, estudios para la instrucción de un príncipe. Él consideraba que lo más importante de todo es la percepción sensible, la percepción del mundo y descubrir las ideas. Y a partir de esas ideas se van generando nuevas ideas. Unas sensaciones te permiten acercarte a otras sensaciones más complejas. Tenía un ejemplo que siempre ponía Condillac sobre una estatua de mármol. Eran como las metáforas de Platón y Aristóteles, pues muy similar. Consideraba que había una estatua de mármol que no tenía ninguna sensación, era estática, no era un hombre, pero que se le concedió las primeras sensaciones, primero por el sentido menos importante de todos, que era para él el olfato. Y empezó a oler, empezó a tener sensación del olfato, y de ahí le llegó la memoria, que es para él otra sensación. Y empezó a despertar esta memoria nuevas sensaciones, nuevos sentidos, el tacto, la vista, el oído, y con él se fue convirtiendo esta estatua de mármol en un hombre. Así, lo que es el descubrimiento de las sensaciones
tiene importancia fundamental en la elaboración del pensamiento. El pensamiento se logra a partir de estas sensaciones empíricas del individuo. A partir de estas sensaciones, el sujeto debe aprender a pensar, a razonar y a construir su propio pensamiento a partir de esta experiencia real que tiene. Y conociendo cómo funciona el pensamiento, puede llegar a adquirir cualquier tipo de conocimiento. Lo primero es enseñar a pensar y a partir de ahí, a partir de las sensaciones, puede crecer y crecer y crecer en conocimientos. Para él el lenguaje, el aprender el lenguaje es algo fundamental porque es la base de este desarrollo del conocimiento. Y aunque utilizaba técnicas muy aristotélicas, por ejemplo las metáforas como la de la estatua de mármol, estaba totalmente en contra de la lógica aristotélica, la escolástica, los silogismos. Realmente los atacó en todo momento. Y consideraba que se debía hacer un aprendizaje basado en la reflexión y el razonamiento, que a partir de los medios adecuados, que eran a partir de la observación, la experiencia y el lenguaje, debe desarrollarse el pensamiento del individuo por medio de la asociación de ideas. La lectura era algo fundamental porque consideraba que cuando los alumnos aprendían a leer, cogían el gusto a la lectura y así, por medio de esas sensaciones, podían adquirir nuevos conocimientos, que no siempre podía algo experimentarlo directamente, sino que se puede experimentar a partir de las sensaciones de otros, que las sensaciones no tienen por qué ser directas. Por ejemplo, en los libros nos pueden presentar sensaciones y esas sensaciones las podemos razonar y comprender. A partir del arte de escribir, el arte de pensar, se llega al arte de razonar, que no es otra cosa que el arte de saber hablar. Y sus ideas fueron revolucionarias y la base de esta primera etapa de la Ilustración, la etapa sensualista que le pueden llamar, la etapa donde lo importante era las sensaciones y la importancia del razonamiento. Esa primera etapa fue la que defendió con el abad que estamos trabajando ahora, nuestro querido Condillac. Y nada más y nada menos, el próximo día más y mucho mejor.